Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a comenzar la clase hoy primero terminando la parte de conjunto con una implementación, con una estructura diferente. La clase anterior introdujimos una más simple que era lo que se llama los arreglos de bits o de booleanos, después una más sofisticada, más interesante que era la estructura de hashing. Y hoy vamos a arrancar entonces complementando y terminando la parte de conjuntos viendo árboles balanceados y en particular un tipo de árbol balanceado son los árboles ABL. Y después vamos a pasar a ver la segunda parte que tiene que ver con dos tipos abstractos que se relacionan con la noción de conjunto, que son los multiconjuntos y los tablas o mappings o funciones parciales. Entonces, arranquemos recordando un poquito qué era un conjunto y en qué se diferenciaba con una lista, ¿no? Esta podría ser una especificación de un TAD conjunto, donde tengo operaciones para generar el conjunto vacío, agregar elementos, ver si un elemento está, borrar un elemento, preguntar si es vacío, y algunas operaciones que dijimos que íbamos a agregar, tipo operaciones binarias como unión, intersección, diferencia, que son útiles a veces para justamente vincular colecciones y sacar consultas a veces de conjuntos. La distinguida puesta en rojo acá era el insertar, porque es la que marcaba un poquito las diferencias con la lista. Agregaba un elemento si no estaba, es decir, que no hay repetidos en un conjunto. Y al no decir dónde lo agrega, está diciendo implícitamente que el orden posicional no importa, ¿tá? A diferencia de las listas. Bueno, entonces, una de las implementaciones que comenté y dije que iba a profundizar hoy son los árboles, ¿no? En particular los árboles binarios de búsqueda son adecuados para conjuntos por varias razones, pero en particular dos. Una es que no hay elementos repetidos, ¿está bien? En general uno daba la definición de una BB con una propiedad de orden que decía que para cada nodito del árbol los que están a la izquierda eran menores estrictos y los que estaban a la derecha mayores estrictos. Entonces ya está diciendo que no hay repetidos. La segunda condición es que uno diría, por lo menos en el promedio, no en el peor caso, son más rápidos que las listas. Para insertar, buscar o borrar, recorre un camino del árbol. En el peor caso, ese camino puede ser el largo de la cantidad de nodos del árbol, pero en el caso promedio, uno espera que sea mejor. ¿Está bien? Entonces, uno diría, ¿cuál es el mejor caso? El mejor caso es un árbol perfecto. ¿Está bien? Que si tengo n nodos, se distribuyan así. ¿Está bien? O sea, que tenga todos los elementos presentes y no falte ninguno. La perfección no se puede lograr por la simple razón que si agrego un nodito más ya se rompe esa perfección, ¿no? Entonces tengo que dar una mínima variabilidad para que eso sea posible. Pero algo que quería que notaran o que recordaran de la clase anterior es que podíamos decir que la cantidad de nodos de un árbol de esta forma, o que se asemeja mucho a esta forma, la puedo ir calculando con una sumatoria, ¿no? Diciendo cuántos nodos hay en el primer nivel, en el segundo, en el tercero, hasta la altura, que es el último nivel, ¿no? Y si es perfecto, en el primer nivel iba a haber 1 o 2 a la 0, en el segundo nivel, o sea, acá iba a haber 2 nodos, 2 a la 1, después 4, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿no? Y así hasta que llega al nivel H si es perfecto. Con lo cual, la sumatoria de los 2 a la I en matemática es, en este caso hasta H, es 2 a la H más 1 menos 1. Si yo despejo H de ahí, es fácil ver que me va a quedar algo como logaritmo en base 2 de n. Más o menos constantes, que al orden no le importa, aparece que de alguna manera la cantidad o la altura del árbol es logaritmo. ¿Y por qué me interesa tanto la altura? Porque insertar, buscar y borrar recorren un camino. Entonces el peor que le puede tocar es el camino más largo, la altura. Entonces si solo recorren un camino y el árbol se parece a este, insertar, buscar y borrar, lo voy a poder hacer logaritmo. ¿Está bien? El peor caso es este, es el otro extremo. ¿Está bien? Que el árbol se degenere como una lista y ahí sí, insertar, buscar o borrar en esta secuencia, en el peor caso es orden n. ¿Está? Entonces vamos a tratar de ver cómo nos acercamos a este ideal, obviamente sin caer en el peor caso. Y para eso, y digo uno porque hay muchos tipos de árboles balanceados, pero uno que vamos a ver son lo que se llaman árboles ABL y el nombre tiene que ver un poco por los autores, ¿no? Adelson, Belsky y Landis, ¿no? ¿Cuál es la idea de este tipo de árboles? Es garantizar el logaritmo a la altura.
Entonces, insertar, buscar y borrar, en el peor caso, ya no en el promedio, van a ser logaritmos. ¿Está? Se van a parecer a hacer la búsqueda binaria en un arreglo. Y uno diría, entonces me quedo con el arreglo. Pero ¿cuál es la dificultad con el arreglo comparado con un árbol de memoria dinámica? Que es acotado. ¿Está bien? Y que tengo que tenerlo acotado y contiguo en la memoria. Mientras esto puede crecer dinámicamente tanto yo tenga memoria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la propiedad o la condición que van a agregar estos árboles balanceados? Bueno, van a agregar una segunda propiedad a los árboles binarios. O sea, ¿qué quiere decir una segunda? La primera la mantengo. Menores del lado izquierdo, mayores del lado derecho. Esa es una propiedad de orden. Lo que van a agregar los árboles ABL es una propiedad de estructura. Y vamos a ver en la siguiente clase otro tipo de estructura que no es para conjuntos, sino se usa para colas de prioridad, que también van a tener una propiedad de orden y una propiedad de estructura. Diferentes a estas, para que vean que cuando uno quiere balancear cosas, imponen más de una propiedad. Y la propiedad que tiene que ver con la estructura, que la altura no crezca, justamente va a limitar muchas veces o la cantidad de nodos o la altura. En este caso, la altura. ¿Qué va a hacer la propiedad de estructura? Va a decir que para cada nodo del árbol, la altura del subárbol izquierdo y derecho de ese nodo pueden diferir a lo sumo en 1. O son iguales o difieren a lo sumo en 1. Entonces se acercan bastante a esa perfección. ¿Está bien? Da en esa flexibilidad y es, no digo trivial, pero es fácil de mostrar que también llegó al logaritmo. ¿Okay? Ejemplos. Este sería un ABL, donde se cumple la propiedad de orden. Fíjense que los menores para cada nodo están del lado izquierdo, los mayores del lado derecho. Y también se cumple la propiedad de la estructura, porque digamos, si tomo el 8, la altura del árbol derecho tiene 1 y la altura del árbol izquierdo tiene 2, por ejemplo, ¿no? El 12, que es la raíz, tiene 3 acá y tiene 2 acá, o sea, la diferencia es 1. El 18, por ejemplo, tiene 0 y 1. ¿Tá? Entonces, en cambio este no. Hay dos nodos que, violan la propiedad acá. ¿Cuáles son? El 12, porque tiene 2 del lado derecho y 4 del lado izquierdo. Y el 8, porque tiene 3 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. ¿Está bien? Entonces no es una BL. Sí es una BB, pero no es una BL. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a tener que hacer una BL? Uno diría, ¿quién garantizaba las propiedades de un árbol binario de búsqueda? Menores de un lado y mayores del otro. Los algoritmos que modifican. Insertar y borrar. ¿Quién va a mantener ahora las dos propiedades? Los algoritmos que modifican. Insertar y borrar. Como van a ser más propiedades, la complejidad va a aumentar un poquito. ¿Está? Pero a priori, como quiero seguir garantizando la propiedad de binario de búsqueda, uno diría, no debería ser muy distinto el criterio para insertar. Por ejemplo, quiero insertar acá el 7, en este que es un ABL. Como es mayor que el 6, debería venir del lado izquierdo, derecho. Es menor que el 9 del lado izquierdo, es menor que el 8 del lado izquierdo. O sea, el 7 vendría a la izquierda del 8. ¿Están de acuerdo? Si antes de insertar era una ABL, todos los otros nodos ya cumplían la propiedad de orden y la propiedad de estructura. Si se rompe al meter el 7 acá, solo se debe romper en el camino donde yo inserté. Y yo asumo que antes de insertar ya era una BL y una BB. Entonces uno diría, ¿qué pasa si yo inserto el 7 como en el criterio de la BB a la izquierda del 8 y después recorro el camino a la vuelta? O sea, me fijo cómo quedó y empiezo a subir, ¿no? Si el 7 está acá, el 8 va a tener 1 del lado izquierdo y 0 del lado derecho, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el 9 qué pasa? Va a tener 2 del lado izquierdo y 0 del lado derecho. O sea, el 9 va a detectar que hay algo que está mal, porque rompió la propiedad. ¿Está bien? Con lo cual ya voy viendo que, primero, para insertar quizás me baso igual que en el ABB. Menor anda del izquierdo, mayor anda del derecho. Insertalo y después volvé fijándote a ver si se rompió algo. Para fijarme si se rompió algo, ¿qué sería útil tener en cada nodo? La cantidad de nodos que tiene la zona. Más que cantidad de nodos, ¿qué estoy chequeando entre el árbol izquierdo y el derecho? La altura.
¿Tá? Porque si yo tengo chequeado diciendo, bueno, el 9 como es vacío tiene altura 0, y si voy actualizando la altura de cada nodo, este va a tener un 2. 2 contra 0, digo, hay algo que está mal. Para no tener que cada vez calcular la altura, porque si no ahí se me rompe la eficiencia que quiero lograr. Entonces estaría bueno que cada nodo guardara en un campo, además del dato, y del izquierdo y del derecho, la altura. Y es fácil de calcular, porque la altura es el máximo de las dos alturas que tengan los nodos de abajo, o 0 si es null, más 1. El máximo de los dos más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces es una cuentita que es máximo más 1. Y si es null, 0. La pregunta es, cuando yo inserte el 7 acá y detecte si yo guardo esa información en el nodo, ¿cómo corrijo esto? Para que siga teniendo la propiedad de ABB, pero pase a cumplir la propiedad de ABL. ¿Está? Entonces, ahí viene unas formas de corrección. La primera forma de corrección es lo que se llama rotación simple. ¿Qué consiste la rotación simple? En mirar estos dos árboles, ¿está bien? Donde están dibujadas las partes que importan, en particular el nodo L y el nodo K, en ambos. A, B y C pueden ser cualquier árbol, puede tener cientos de nodos o ser vacío. ¿Está? No importa qué es lo que sea el árbol A, B o C. Sí, lo que importa es que noten que están los mismos componentes de los dos lados, o sea, los mismos nodos K y L y los mismos subárboles A, B, C. Otra cosa que quiero que noten es si uno hiciera un recorrido en orden de este árbol, de la izquierda, ¿cómo saldrían impresos los nodos acá? In order. Primero todos los del árbol A, después ¿quién? K, todos los de B, L y C. Y si recorre in orden este, ¿cómo salen? A, K, todos los de B, L y C. El mismo orden. Es decir, que si yo los recorriera, serían como indistinguibles uno con el otro. Tienen los mismos elementos y si los recorre en orden, es exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Qué cambia si yo quiero transformar el árbol izquierdo en el árbol derecho? Uno diría, los árboles son punteros, entonces ¿cuántos punteros cambian? ¿El izquierdo de K cambia acá? Es A y acá ¿quién es? A, no cambia. El derecho de L, acá es C y acá es C, no cambia. ¿Cuáles cambian entonces? El derecho de K, que acá es B y acá es L, cambia. El izquierdo de L, acá es K y acá el izquierdo de L es B. Dos punteros. Y hay uno que no se ve tanto, pero este puede ser un subárbol de otro. Entonces, ¿quién es el que cambia? La raíz. O sea, el que lo apunte desde arriba, ¿no? Que en este caso la raíz es L y la raíz es K. 3 punteros. Cambiar 3 punteros, ¿estamos de acuerdo que es orden 1? 3 asignaciones. Entonces no me asusta, por más que diga, un árbol transformarlo en otro. Es cambiar 3 punteros. O sea, no, dentro de A no voy a tocar nada, dentro de B, aunque haya 100 nodos, no voy a tocar nada. Y C no voy a tocar nada. ¿También? Es cambiar flechitas. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿qué pasa con las polinomios? ¿Por qué me convendría, por ejemplo, cambiar el árbol izquierdo por el árbol derecho? Entonces, supónganse que yo estaba insertando, ¿no? Y inserté acá en el árbol A un nodo. Entonces, cuando voy chequeando, como dije, voy recorriendo el árbol para arriba, detecto que, por ejemplo, en el nodo K o L acá se me desbalancea. Hay una diferencia de 2. En vez de 1 o 0, hay 2. No puede haber más de 2. ¿Por qué no puede haber más de 2? Si antes ya era BL e inserté un solo elemento, no puede pasar a diferencia 3. A lo sumo va a aumentar 1 más y va a ser 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, se produjo la inserción acá, porque llamé del lado izquierdo, y detecto que L tiene un problema? Me diría, ¿qué pasa si transformo este árbol en este árbol? Si el problema vino porque se insertó dentro de A, el que generó como el desbalance, ¿qué pasa con los nodos acá de A? En el dibujito de la derecha. En L no notaría el cambio, sería un 2 en L. Claro, pero fíjate, si yo digo la altura de este árbol, para llegar a cualquiera de árbol A, tenía que pasar por 2 nodos. Acá, ¿por cuántos pasos? Por 1.
Entonces ya estoy subiendo todo lo que esté en A, lo estoy subiendo un nivel. ¿Están de acuerdo? Entonces uno diría, ahí se debería corregir, porque si la diferencia era 1 y subiste un nivel, y al revés, ¿no? Si el problema vino porque lo insertaste acá y se te desbalanceó y lo transformas en este, todos los nodos del árbol C sube, un sub y baja. ¿Vieron el sub y baja? Tiene la pinta de que B es el pivote, ¿no? Entonces si se desbalancea por acá, lo subo para acá, y si se desbalancea acá, lo subo para acá. Por eso es un sí, solo sí, a ver cuál me conviene pasar de uno al otro. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Supónganse que voy a insertar, tomo un ejemplo que está en la bibliografía, que está al final, ¿no? Dice en el libro de Weiss, está el mismo ejemplo. Entonces lo voy a tomar para seguir la base. No están los dibujitos, pero bueno, lo agregué yo. Algo hice. Inserto el 1. Si el árbol está vacío, fácil. El árbol que tiene la hoja 1 no está desbalanceado porque izquierdo y derecho son null, 0, 0, está todo bien. Inserto el 2. ¿Dónde va? A la izquierda del 1. ¿Estamos de acuerdo? A la derecha. Bien. A la derecha del 1. ¿No? Si yo recorro el camino hacia atrás, uno diría, este tiene 0 y 0 y este va a tener 0 contra 1. ¿Está todo bien? No tengo que hacer nada. Es una BL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver si van intuyendo. ¿Qué quiere decir caminar al revés? En el mismo camino donde inserté, volver. No. Va a ser un árbol común y corriente, por suerte, diría yo. La recursión. ¿Qué es lo que se hace a la vuelta? En el código recursivo. ¿Dónde está ese pedacito de uno quisiera? Esto quiero que se haga cuando subas, cuando vuelvas. Lo que está abajo de la llamada recursiva. Entonces van a ver que lo van a trabajar en el práctico, ¿no? Pero cuando yo digo, va a haber decisiones cuando bajo y decisiones cuando subo. Cuando bajo digo, anda a la izquierda, anda a la derecha, manejando como una bebé. Eso está antes del llamado recursivo. Y eso es igual que en el insertar de la bebé. Lo que va a ser distinto es que después del llamado recursivo, por izquierda o por derecha, va a haber un código. Ese código va a ser lo que yo estoy analizando ahora. Vuelvo preguntando, actualizando las alturas de los nodos y viendo si alguno tiene diferencia de 2. No hace falta que yo me complique. Lo hace solo el stack de ejecuciones cuando vuelve, porque es el mismo camino donde insertó. Lo que está atrás del llamado recursivo es lo que va a ejecutar. Lo guarda en el stack y lo viene ejecutando de orden, ¿no?, inverso. ¿Está bien? Desde abajo hasta la raíz. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si ahora inserto en este árbol el 3? Va a decir, cuando vengo manejando hacia abajo como una bebé, va a decir, es mayor el 3 que el 1, vení para la derecha, mayor que el 2, vení para la derecha, había un null acá, mete el 3. ¿Está? Del lado derecho. Y ahora vuelvo en el llamado recursivo diciendo, actualizar las alturas. Entonces este le va a poner, ¿no? Le va a poner, este le va a poner un 1, este le va a poner un 2, pero tiene 0 contra este. ¿Está bien? Va a decir, hasta ahí está bien, porque tiene 0 contra 1, está bien, pero cuando llega a este va a tener 0 contra 2. Y ahí va a decir, está mal. ¿Está bien? Y como está mal, miro el dibujito de abajo, diciendo a ver si esto lo corrige. ¿Cuál de los dos mirarían? Para decir, ¿dónde encaja este patrón que está acá? El de la derecha. ¿Está bien? Uno diría, este como si este lo llamara K y este lo llamara L. ¿Está bien? Y en este caso, ¿quiénes son A, B y C? A y B son vacíos. A y B son vacíos porque son el que está a la izquierda de K, que es null acá. A la derecha, de la izquierda de L es B, null. Y a la derecha de L, ¿quién viene? C. En este caso es la hoja 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, transforma este árbol, cambia esos 3 punteros de acá para acá. ¿Qué hace? Bueno, que de alguna manera la raíz pasa a ser, cuando lo pasa para allá, pasa a ser L, es decir, el 2. A la izquierda viene K, que es 1. Acá vendría a la izquierda y a la derecha del 1 A y B, pero son vacíos. Y a la derecha del 2 venía C, que es el árbol 3. Yo ya veo que ese árbol se transforma en este, digo, obviamente ahora está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cambiando esos 3 punteros, se llama rotación, transformaría ese árbol en este y se corrige el árbol. ¿Bien? Vamos un paso más. Insertamos el 4 ahora. Si insertamos el 4 sobre el árbol corregido de recién,
vendría, es mayor que el 2, mayor que el 3, el 4 viene acá. Y ahí vengo manejando antes de la recursión. Empiezo a subir de la recursión, como vengo por derecha, porque es mayor, digo actualizar, 0 contra 1, no hay problema, vengo acá, 1 contra 2, no hay problema, terminaste. Actualizaste las alturas, no hay ningún desequilibrio, llegaste a la raíz, perfecto. Insertemos ahora el 5. Inserto el 5, mayor que el 2, mayor que el 3, mayor que el 4, el 5 viene acá. Cuando vengo actualizando, 0 con 1 no hay problema, 0 con 2 problema. Y de nuevo miro cuál, este. Y ya les voy preguntando, transformar este en este, ustedes me dijeron que va después del llamado, o sea, el chequeo de si se desbalanceó algo, ese código va luego del llamado recursivo. ¿Por izquierda o por derecha? El que transforma el dibujito derecho en el dibujito de allá de izquierda. Uno de los dos. Uno va a estar por el llamado recursivo izquierda y el otro por el llamado recursivo del derecho. ¿Cuál en cuál? Este por cuando detecto que hay un desbalanceo y vengo después del llamado recursivo por llamé al árbol derecho, se transforma este en este y el otro al revés. ¿Está bien? O sea que ya también lo voy identificando, diciendo, no es que cualquiera tengo que elegir a ver cuál me conviene. No, va a ser uno o el otro. Uno por llamado derecho y otro por llamado izquierdo. Entonces, es como que este va a tejer el problema, como vengo del llamado recursivo por derecha, porque llamé para insertar por la derecha, o sea, hasta luego del llamado recursivo por derecha, va a decir, es como si yo lo miro así, ¿no? Este fuera mi K y mi L. De nuevo, A y B son vacíos, y en este caso C es el árbol 5. Entonces va a decir, transforma esos tres punteros, va a cambiar esto y va a poner L como raíz, K a la izquierda, A y B vacíos, derecha del 4 va el árbol C, que es el 5. Y ya lo veo que una vez que hace una rotación se corrige todo. ¿Por qué? Porque si ya era una BL antes y subí el nodo que se equilibró, el resto se tiene que corregir solo porque ya cumplía la propiedad. Eso es como mantener invariante. Si tuviera todo deformado el árbol, y bueno, esto no lo corregiría un poquito. Pero si antes ya era una BL y yo inserto uno y hago la corrección y ya una BL, se me va a poder, digamos, romper poquito, digamos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Y solo en el camino donde inserté. ¿Bien? Bueno, insertemos ahora el 6. El 6 sobre el árbol que tenía recién viene a la derecha del 2, a la derecha del 4, a la derecha del 5, el 6 viene acá. Cuando empiezo a subir y actualizar las alturas, este no se rompe porque tiene 2 contra 1. Pero subo uno más y este se rompe porque tiene 1 y este tiene altura 3. De nuevo, como vengo llamado recursivo de la derecha, el dibujito es este. Este es K y L, solo que ahora los árboles A, B y C no son vacíos. ¿Tá? A vendría a ser todo el árbol este que tiene la hoja 1, B el que tiene el 3 y C todo este árbol que tiene el 5, 6. Pero para el sistema es lo mismo, va a ser cambiar 3 punteros. Después si tengo cientos de nodos ahí, no le importa nada. Cambia esos punteros, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? L pasa como raíz, acá viene el K, acá viene el árbol A y el árbol B, que son 1 y 3, y acá a la derecha del 4, que es K, viene el árbol C, y veo que efectivamente se corrige. ¿Está bien? Uno más, inserto el 7, de nuevo, cuando inserto el 7 viene todo a la derecha, se rompe este porque tiene 0 contra 2. De nuevo vengo por la derecha. Este árbol se va a transformar en este árbol. Se corrige y me queda este arbolito. Con lo cual, después de haber insertado los 7, me queda el árbol perfecto. Mientras que si yo no lo hubiera corregido, me hubiera quedado el peor árbol. Del 1 al 7. Una lista. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora inserto el 15? Insertar el 15 en el árbol perfecto es mayor que el 4, mayor que el 6, mayor que el 7, el 15 viene a la derecha de este. Cuando empiezo a recorrer para arriba, ¿se rompe algo? Sí. No, ¿no? Porque este tiene 0 contra 1, este va a tener 1 contra 2 y este va a tener 2 contra 3. Perfecto, termina, actualiza las alturas, no tengo que hacer nada. Pero ahora cuando viene a insertar el 14 hay un problema. Porque el 14, ¿dónde viene? Sobre este árbol que está acá, inserto el 14, es decir,
mayor que el 4, mayor que el 6, mayor que el 7, menor que el 15, viene a la izquierda del 15. ¿Están de acuerdo? Y veo que acá el nodo 7, cuando empiezo a subir en el camino por donde inserté, esta flechita azul, se rompe acá porque tiene 0 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Y como vengo del lado derecho, de nuevo, sigue siendo el dibujito este, KL. ¿Está bien? Pero si transformo este árbol en este, ¿qué pasa? Como raíz pasa el L, que es el 15 ahí, en vez del 7 va el 15. A la izquierda que viene el K, que es el 7. A la izquierda viene A, pero es vacío. A la derecha viene el B, que en este caso es 14. Y a la izquierda del 15 vendría C, pero es vacío. Es decir, este pedacito de árbol se transforma en este pedacito de árbol. ¿Y qué pasó? No lo arreglo. Ahí no se arregló. ¿Está? ¿Dónde se insertó en los dibujos de abajo el nodo que generó el problema, el 14? En el B. ¿Están de acuerdo? Juguemos al sub y baja. ¿Sí? Si se desbalancea para acá, lo subía para allá. ¿No? De acá, lo subo para acá. ¿Pero qué pasa en el medio? Está igual. No cambia. Es decir, que si el problema está en el pivote del medio, en el B, y transformo uno en el otro, fíjense que las alturas para el B tenía que pasar por 2 nodos para llegar a B, y acá tengo que pasar por 2 nodos para llegar a B. O sea, si el problema está en B, no lo corrige. Le cambia la pancita. En vez de tener una pancita así, ahora tiene una pancita así. Pero el desbalance de la altura es la misma. Esto funciona para corregir cuando está en los extremos, ¿no? Los extremos suben o bajan, pero el medio se mantiene fijo. ¿Ah? Entonces ahí tengo un problema. Primera cosa, ¿cómo detectaría que lo voy a insertar en el nodo, en el árbol B? Porque puede ser que haya un montón de nodos ahí abajo, cientos de nodos. ¿Cómo sé cuál es la condición que me dice vas a caer en B? Sí, y como condición tipo booleana que diga true o false, ¿cuál es? ¿Dónde detecté el problema? Acá, ¿no? Entre K y L. A ver, más que eso porque es más difícil. Fuiste para la izquierda, no fuiste para la derecha, tendría que estar recordando. ¿Qué pasa con... Acá, si quieren miro acá, ¿no? Acá estaba. Yo digo, ¿qué condición cumplen todos los nodos de B respecto a K y L? Es mayor que K y menor que L. Cualquier nodo que vaya en B es mayor que K porque está a la derecha de K y es menor que L. Esa es la condición. Yo dijera... Si el que va a insertar, detectaste el problema entre este K y este L, y el 14 está entre el 7 y el 15, no te esmeres en hacer lo que ibas a hacer porque no va a funcionar. Caíste en el medio y eso no lo corrige. Pero ya sabemos cuál es la condición para saber que no vale la pena hacer lo que dije recién. Entonces tenemos que buscar en ese caso, porque en los extremos funciona, pero no funciona en el medio. ¿Se entiende? Entonces, para el medio tenemos otra solución. ¿Está? Pero sabemos cuál aplicarla, no se asusten, son dibujitos parecidos al anterior. Este es el medio que tenía antes. Antes todo esto lo llamaba árbol B. Ahora lo voy a expandir un poquito. ¿Por qué? Porque si el problema vino ahí, vacío no es seguro. Entonces le voy a poner una raíz y 2 subárboles para ver qué solución encuentro con este subárbol que me trae problemas. Y hago el otro parecido, ¿no? Este sí es menor que K y este es mayor que L, o sea, los dos simétricos, ¿no? No es un sí solo sí, pero son muy parecidos. Vamos al de arriba, el de izquierda a derecha y el otro es derecha a izquierda. Fíjense que si el problema está acá, yo podría decir no. Los 3 autores de ABL dijeron, ¿qué pasa si transformo este árbol en este? ¿Está bien? Primero, hagamos la misma pregunta que antes. ¿Tienen los mismos componentes, los mismos nodos? K, L, M, ¿están los subárboles A, B, C, D? Sí. Si recorro en orden este árbol, ¿cómo salen? Acá. Todos los de A, después K, B, M, C, L, D. ¿Estamos de acuerdo? Y si recorro este, ¿cómo salen? A, K, B, M, C, L, D. Si recordaron lo que dije hace un ratito, es lo mismo. Si no quedó grabado, igual, después mira la grabación a ver si quedó. Era lo mismo. O sea que
in order no se daría cuenta, son indistinguibles. Pero desde la altura ya veo que me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque si el problema estaba acá, ¿qué noto de todo lo que estaba en este sector problemático? Que todo eso funciona. Que los de B y C subieron un nivel, ¿no? Porque para llegar a cualquiera de B y C tenía 3 nodos y ahora tengo 2. Y si el problema era el nodo B, M, no hay problema, porque de hecho pasó a ser la raíz, subió 2 niveles. O sea, si el problema estaba ahí, listo. ¿Está bien? ¿Podría ser que también te quedara ya perfectamente balanceado? ¿Eh? ¿Ya podría quedar también perfectamente balanceado? No, perfectamente balanceado no lo voy a conseguir nunca. A ver, puede quedar de casualidad, pero no tengo ninguna que siempre me asegura llegar al perfecto balanceado. Porque eso depende incluso de la cantidad de nodos. ¿Está bien? Pero la otra es la misma, solo que en vez de ser acá la pancita así, ¿no? Izquierda-derecha, acá es la pancita derecha-izquierda. Pero es el mismo análisis para llegar a esto. ¿Cuántos punteros cambian? Miremos el de arriba, total el de abajo es igual. El nombre se llama, en vez de rotación simple, se llama rotación doble. Eso puede ayudar. Después vamos a ver por qué se llama rotación. ¿Qué estoy rotando acá, no? ¿Izquierdo de K cambia? No, acá es A y acá es A. ¿Derecho de L cambia? No, acá es D y acá es D. Izquierdo de M y derecho de M cambian. Derecho de K cambia. Izquierdo de L cambia. 4. Si miro 4, más la raíz, 5. O sea, el doble que antes, ¿no? Era 2 más 1, ahora es 4 más 1. ¿Está bien? De nuevo, 4 cambios de punteros, orden 1. 4 asignaciones sigue siendo orden 1. O sea, eso no me complica. ¿Está? Hasta ahí la llevo. ¿De acuerdo? Esto serviría... ¿Esta podría ser más potente que la otra, entonces me quedo solo con esta y tiro la rotación simple? Porque tenés el problema de las puntas. Exacto. Fíjense, ¿qué pasaría si el desbalance viene por A? Si yo transformo este árbol en este, el problema se mantiene, porque acá sigo teniendo 2 nodos y acá tengo 2 nodos. O sea que si el desbalance vino por A y yo digo, esta la va a corregir todo, no. Esto está corrigiendo lo del medio. Entonces, va a haber un if en el código que diciendo, si estás en el medio, esta. No estás en el medio, las otras. Las otras había una que iba después del llamado por derecho y otro del llamado por izquierda. Y ya estamos viendo el código, aunque no lo vemos, ese es el código. ¿Ah? Ese es el código. Veamos cómo funciona esto, pero en ejemplo, ¿no? ¿Cómo se corrige la pancita que recién no la podía corregir la rotación simple? Bueno, ahora como detecto que el problema viene por acá, el que aplica es la rotación derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque vengo por mayor. Entonces, de nuevo, el dibujito es este se transforma en este. Hay un desbalance de 2, primera condición. Diferencia de 2, ok. El que vos querías insertar, parámetro X, ¿está entre el 7 y el 15? ¿14 está entre 7 y 15? Sí. Rotación del medio. Este se transforma en este. Este se transforma en este. ¿Y cómo se transforma? Cambiando los punteros, ¿no? Raíz pasa el M, que es el 14. ¿Está? A la izquierda y derecha vienen el L y el K, que son 7 y 15, y todos los subárboles A, B, C y D, en este ejemplo, son vacíos. Pero ya veo que acá ahora se corrigió. ¿Está bien? Entonces ya dejé de tener el problema ahí. Si inserto ahora el 13 va a venir por acá, ¿no? Mayor, mayor, menor que el 13, mayor que el 7, va a venir acá, a la derecha del 7. Y cuando empiezo a subir actualizando las alturas, voy a ver que este no me genera problema, este no me genera problema, este sí me genera problema. ¿Por qué? Porque tengo 1 y acá tengo 3. Entonces digo, como vengo por la derecha, de nuevo el dibujito es este, transformo y digo, a ver, el 13, que es el parámetro, ¿no? ¿Está entre los dos que generan problema? Sí, entre 6 y 14, sí. Entonces, rotación del medio. Este dibujito se transforma en este. Cambia los punteros, bueno, cambia los punteros, el M pasa como raíz, que es el 7, viene a la izquierda el 6 y a la derecha el K, que es el 14, y los subárboles acá, A, B, C, D, no son todos vacíos, por eso aparecen ahí hijos de él. No me voy a detener en esos cambios porque una vez que uno lo codificó, después se hace solo eso. Sí.
cuando cambia. En este caso, ¿cómo me di cuenta cuando cambiaba? Inserté el 13, lo que hay antes del llamado recursivo va a decir, es mayor, vení del lado derecho. Es mayor, vení del lado derecho. Es menor, el código de venir del lado izquierdo. Es mayor, vení del lado derecho. ¿Está? Inserto el 13. Y ahora el código después llamado recursivo por izquierda o derecha va a ir actualizando las alturas y va a preguntar, che, ¿hay diferencia de 2? Entonces va a decir, acá, ¿hay diferencia de 2? No, 0 contra 1, ok. Este va a decir, ¿hay diferencia de 2? No, 2 contra 1. ¿Hay diferencia de 2? 1 contra 3, sí. Como vengo del llamado recursivo del lado derecho, está el luego del llamado recursivo del lado derecho, son parecidos los dos códigos. Pero lo que va a cambiar es un dibujito se transforma en el otro y el otro al revés. ¿Está? Entonces dice, ¿cómo detecto qué rotación aplicar? Si la simple que habíamos visto antes o esta doble. Porque el 13, que es el input, con el cual yo llamé al insertar, está entre el 6 y el 14, que es donde yo detecté el problema. Entonces, como está en entre, está en el árbol que yo antes llamaba el árbol B, el del medio, que ahí no lo corregía. Entonces digo, en vez de aplicar el algoritmo de rotación simple, aplico... Serían tipo 3 if, ¿no? 3 casos. Ahora vamos a repasar el código después. No le voy a mostrar el código, pero le voy a mostrar un pseudo código. ¿Está? Pero no, a ver, no son 3 if. Uno es ir actualizando la altura, que es calcular máximo de lo que tienen los dos nodos, más 1. Si algún nodo es null, 0. La pregunta después, ¿cuál va a ser? Si la diferencia es 2, y después va a ser si está entre o no está entre. ¿Está? Entonces transforma este arbolito, acá, en este arbolito, que pasa la raíz m a la izquierda L y k, por eso pasa acá el 7, 6 y 14, y acá mete los subárboles. Cambiando esos 4 punteros, ¿no? Transforma aquí el árbol en este. ¿Está? Esto de correr el ejemplo es para mostrar, quería mostrar uno más, porque si acá inserto el 12, y con esto yo voy a parar, creo, el 12 es mayor que el 4, mayor que el 7, menor que el 14, menor que el 13, viene acá. Y cuando empiezo a recorrer, no hay problema, no hay problema, no hay problema, pero cuando llego acá hay problema. ¿Por qué? Porque este tiene altura 2 del lado izquierdo y del lado derecho me quedo con altura 4. Y ahora, ¿qué rotación tengo que aplicar acá? Detecto, actualicé la altura, porque vengo actualizando la altura, entonces cambió la altura 7, cambió, a ver para que lo vean, cambió de tener altura 3 a tener altura 4. ¿Por qué? El nodo 7. Porque viene calculando de abajo para arriba el máximo de los dos más 1. Antes de insertar el 12, tenía un 3. Pero ahora que insertó el 12, este se va a actualizar, ¿no? Va a decir el máximo, 0 más 1 más, guarda un 2. Este que va a guardar el máximo de los dos, un 3. ¿Está bien? Este va a dar un 4 contando a él como raíz. Entonces, cuando viene acá dice, este tiene 4 y este tiene 2, porque no lo toqué, hay diferencia de 2. Y ahí detecta el problema, ¿no? Detecta el problema y dice, ¿qué pregunto ahora? ¿Qué preguntaba? Si quién estaba entre qué y qué. Si 12 está entre 4 y 7. Exacto, entre 4 y 7. Y la respuesta es no. No cayó en el medio. Si no cayó en el medio y vengo por la derecha, vuelvo a mi viejo dibujito de rotación simple. El que es por derecha es este, se transforma en este. Es KL, ABC, se transforma en este. Entonces, directamente pongo como raíz 7, a la izquierda viene el K, y acá viene todo el árbol A, todo el árbol B y todo el árbol C. Y se corrigió. ¿Está? O sea, esa pregunta es la que me dice, ¿aplico lo de antes o aplico lo nuevo? ¿No? ¿Es un código o el otro? ¿Está? ¿Cómo es entonces conceptualmente el algoritmo repasando de insertar en una BB? Insertar una BL. Inserto como los ABB igual que antes. Si es menor, recursivo al lado izquierdo. Si es mayor, y me conviene que sea recursivo, porque entonces lo que pongo luego del llamado es lo que hace la vuelta. ¿Está bien? Luego inserto en el, inserto como los ABB hasta generar el nodo. Cuando inserté el nodo, dice, recorre el camino, el código que está luego llamado recursivo, subiendo, voy actualizando la información de equilibrio en cada nodo, o sea, la altura. ¿Cómo la calculo la altura? Máximo de lo que tenga el nodo izquierdo, máximo entre lo que tenga el nodo del lado izquierdo y el nodo del lado derecho en el campo de altura. Si alguno de los dos es vacío, null, 0. Máximo de los dos más 1.
Esa es la cuentita que hace para actualizar la información del nodo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si tiene, por ejemplo, null de este lado y de este lado tiene dos nodos, va a decir 0, 2, ¿está bien? El máximo más 1, o sea, le va a quedar un 3. ¿Okay? Bueno, acabamos si cada vez que voy actualizando y preguntando si la diferencia superó 1, o sea, es al menos 2, entonces acabamos y llegamos sin haber encontrado ningún nodo desequilibrado en el camino ese. Si no, se aplica una rotación simple o doble según corresponda al primer nodo desequilibrado que se encuentre. ¿Está bien? Lo va a hacer solo porque, ¿está bien? Con la pregunta esa si está entre o no está entre, eso es rotación simple o doble, cambiando 2, 3 punteros o 5 punteros. Y uno diría, y ya está, ¿no? Por más que el algoritmo recursivo va a seguir. Supone que corrige abajo y le falta mucho para llegar a la raíz. Va a seguir, porque le quedó en el stack pendiente, solo que no va a corregir más nada. ¿Está bien? Pero va a seguir. Y eso que va a seguir me va a convenir un poquito. Ya le voy a explicar por qué. Uno parece inútil ahora, pero me va a convenir un poquito. ¿No? ¿Por qué se llama rotación esto? Porque, a ver, es como si uno pudiera ver todo esto que hicimos en 4 casos. ¿Está? Y dos son similares con los otros dos. En realidad son como 2 casos. Porque el 1, que el caso 1, que es el desequilibrio vino porque inserté bien a la izquierda, o vino porque inserté bien a la derecha, son muy parecidos. Por eso 1 y 4 son similares. Y lo mismo son parecidos cuando el desbalance vino por el medio, ya sea porque vine por menor y mayor, o porque vine por mayor y menor. ¿Está? El 2 y el 3 también son muy similares. Entonces, en el caso del 1, que el desbalance vino por acá, ¿qué es lo que está haciendo el algoritmo ese de cambiar los 2 más 1 puntero? En realidad está cambiando este árbol por este árbol. Yo podría cambiarlo y ni siquiera mirarlo, pero si uno lo mira, y por eso viene el nombre, es como si lo hubiera rotado, es como si el árbol de allá lo girara así, entonces hago que el 1 sube y el 2 baje, ¿no? Cuando lo giro, y la única diferencia es que el izquierdo del 1 pasa a ser el derecho del 2. ¿Está? Es como que al girarlo, el que estaba más abajo sube y el que estaba más arriba baja. Y el medio se mantiene, pero pasando a ser un izquierdo a pasar a ser un derecho. ¿Ah? Por eso se llama rotación, ¿está bien? O rotación a derecha se suele decir. En cambio, la rotación doble, cuando el problema estaba, por ejemplo, en el medio, tomo este, la puedo ver como 2 rotaciones simples, por eso se llama rotación doble. Y de hecho se puede implementar como 2 veces llamando una rutina que haga rotaciones simples. ¿Cómo? Bueno, primero decir, este árbol, cuando el problema estaba acá en el medio, habíamos dicho que lo partíamos en un nodo con 2 subárboles. ¿Está? Entonces si hago una rotación simple acá entre 1 y 2, es como que lo giro hacia izquierda, es como que el 2 sube y el 1 baja. ¿Está bien? Y tengo esto, ¿no? Con este arbolito, en vez de ser el izquierdo del 2, pasa a ser el derecho del 1. Y después, entre este que quedó arriba y el padre, la rotación a derecha. Sube el 2, baja el 3. ¿Está bien? Y el árbol derecho del 2 pasa a la izquierda del 3. Entonces lo puedo ver como 2 rotaciones. Uno diría, está todo bien, pero son 4 cambios de puntero. O sea, puedo no olvidarme toda esta explicación y cambio los punteros y se acabó. ¿Está bien? Es para que entiendan la intuición de por qué se les llama rotaciones o quién lo pensó para ver cómo se corrige esto. ¿Está? ¿Ok? Bien. Los algoritmos de árboles balanceados, hay muchos árboles, hay algunos que tienen más amplitud que 2, no son binarios, sino tiene esa complejidad, ¿no? Que mantener la estructura, la diferencia de altura, en general tiene un poquito mayor complejidad. Pero no debería aumentar el orden. Si uno vuelve para atrás y miren este pseudocódigo que les había mostrado acá, esto debería ser logaritmo en peor caso. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, insertar como en el ABB es recorrer un camino. Si la altura era el logaritmo, hasta ahí voy bien. Iniciar en el nodo insertado subiendo. Pero ese es el código luego llamado recursivo, no estoy agregando nada. Es el mismo camino que lo va a hacer, por más que no ponga código pendiente, lo va a hacer. No estoy aumentando el orden, ¿no? Ir actualizando las alturas de cada nodo es el máximo más 1. No cambia, es una constante. No cambia el orden, ¿no? Preguntar si rotación simple o doble es un if. No cambia el orden. Y aplicar rotación simple o doble cambia o 3 punteros o 5 punteros, 2 más 1 o 4 más 1. Orden 1. Por más que lo vea como más complicado,
sigue siendo todo lo que agregué es orden 1 a un camino. Entonces, como recorro solo un camino, insertar, buscar y borrar va a ser logaritmo. ¿Está bien? Sí, ese sí, se lo merece este algoritmo. Es un huevo. El algoritmo de supresión es más complicado. ¿Está bien? Y en general, si no hay muchas modificaciones más altas, puedo usar estrategias de eliminación lazy, perezosas o ficticias. ¿Está bien? Se puede hacer un algoritmo parecido al que vimos, o elimino como en el ABB, ¿está bien? Manteniendo las alturas, pero no hago rotaciones. ¿Está bien? Y después, ¿qué dejo? Como sé que el insertar, cuando recorre un camino, hace más trabajo del que en realidad precisa, porque después que corrige, sigue recorriendo hasta la raíz, porque lo tiene en el stack de ejecuciones, dejo que las futuras recorridos lo vayan corrigiendo. O, cada tanto le paso un normalizar. ¿Qué es un normalizar? Recorrer todos los caminos del árbol, chequeando y corrigiendo las alturas. Eso es ser como perezoso y normalizar en cierto punto. ¿Tá? Si no quiero aplicar las rotaciones como le hicimos al insertar para que cada vez quede balanceado. Entonces puede ser que me quede un poquito más desbalanceado. Pero eso no te lo rompería si te pones a eliminar como loco. Y si te pones a eliminar con el loco, te va a quedar algo deformado. Sí. La otra es eso en cualquier estructura puede ser. La evaluación, yo le llamo ficticia, no está en los libros, pero es como marcar el nodo diciendo no existís. ¿Se entiende? No existís como si fuera un campito booleano diciendo borrado, ¿no? Manchado. Entonces lo dejo ahí, pero para todo el algoritmo de buscar y todo, como lo ignora, pero sigue dirigiendo menor y mayor para un lado y para el otro, ¿no? Y cada tanto después normalizo eso, saco todo lo ficticio y dejo el árbol prolijito. Hay muchas correcciones, como eso que le decía, corregir la tabla de hash, ¿no? Cuando se me va agrandando las listas, uno diría, ¿cuándo lo hago eso? Y me conviene hacerlo entre las 2 y las 3 de la mañana. Doy de baja el sistema, corrijo todo, ¿no? Lo doy de alta, entonces tardará un poco, pero nadie lo ve. Estas cosas también las puedo corregir, diciendo, se me va degradando, corto, corrijo todo, hay un recorrido, es lento, qué sé yo, pero cuando lo vuelvo a tener, está todo prolijito. ¿Ah? Eso también se usa, y eso está dicho en los libros, ¿no? Algoritmos lazy. Bueno, hasta acá la primera hora. Y esta va a ser un poquito más cortita. ¿Ah? O sea, vamos a dar un poquito de esto de multiconjuntos y tablas. No tiene tanto de novedoso, pero sí tiene cosas, yo diría, de utilidad. Estos dos temas, ¿no? Entonces, hagan el respiro porque acá vienen cosas más fáciles, más intuitivas, más claras. Y algo para que respiren un poquito. El ABL no está en la tarea. ¿No? Así que respiren. ¿Ah? Bien, multisets. Arranquemos con el más simple de los dos y que no es el más útil de los dos y dejemos el más útil de los dos para el final. Sí. ¿Qué? Ah, bueno, eso hablamos cuando llegue el momento del parcial. Nah, si le tomo un parcial, ni yo lo puedo corregir, así que... Imagínate los códigos complicados, estamos terminando, ya terminamos de corregir, ¿no? Si pongo algo así, nos pasamos 2 meses corrigiendo. Ustedes son muy... Hay estudiantes que inventan muchas cosas, que a veces está bien, pero tenés que darte cuenta que está bien, ¿no? Entonces, un código que a veces lo hacemos en 5, 6, 7 líneas, son 2 páginas para ustedes, para algunos de ustedes. Y lo peor es que a veces está bien, eso es lo peor. Bueno, ¿qué son los multisets? Bueno, dijimos que eran las listas, podían tener repetido, interesaba el orden posicional de los elementos, los conjuntos al revés, no hay repetido, no hay orden posicional. Los multisets, un híbrido. No hay orden posicional, se parecen a los conjuntos, pero los elementos pueden repetirse, se parecen a las listas. Un ejemplo de esto podría ser un stock de productos. Yo creo que lo mencioné en la clase anterior, ¿no? Que uno dice, tengo varios productos y de tantos productos tengo tanta cantidad. ¿Eh? ¿Qué cosa? No hay orden posicional en los multisets, se parece en ese caso a los conjuntos, y los elementos pueden repetirse y en eso se parecen a las listas. ¿Tá? Por eso es un híbrido entre las dos. Entonces, stock de productos puede ser donde tengo cantidades de un mismo producto. ¿Está bien? También una relación entre los multisets y las... A ver, si yo digo... Y las particiones, ¿no? ¿Saben lo que son las particiones de matemática? Cuando dice,
dos estructuras tienen los mismos elementos, la misma cantidad de veces, pero quizá en orden distinto, se dice que uno es ¿qué de la otra? Dije la palabra equivocada, así que viene bien la pregunta. Una permutación. ¿Dije partición? No. Permutación. Dos estructuras que tienen los mismos elementos, la misma cantidad de veces, pero quizá en orden distinto. Entonces, hablar de permutaciones y de multisets son similares. Y uno dice, ¿y las permutaciones son útiles? Y sí, todos los algoritmos de sorting lo que buscan es, ya sea de lista, de árbol, lo que sea, dado una estructura, encontrar otra que sea una permutación de ella, que tenga los mismos elementos, la misma cantidad de veces, que no pierda nada, pero que esté ordenada en cierta forma. O sea, el problema de sorting es encontrar permutaciones ordenadas de estructuras. Entonces, eso viene de los multisets. ¿Qué podría ser una especificación de multiset? Hay variantes, pero ya acá noten, fíjense la diferencia. En el insertar, marco fuertemente la diferencia con el insertar del conjunto, ¿no? Y me dice, ¿dónde lo marco? Es muy cortito lo que escribí, ¿no? Insertar parámetros XM agrega X a M. Me gasté con esa frase. O sea que si estaba, lo agrega igual. O sea, antes lo agregaba si no estaba. Y no estoy diciendo dónde lo agrega. Entonces, al no decir dónde, es el orden posicional, no importa. Al decir lo agrega, podría haber puesto independientemente de que estuviera, quiere decir que puede haber repetido. ¿Qué tenía, por ejemplo, el conjunto? Saber si un elemento estaba o no estaba, el pertenece. Me dice, ¿cómo generalizo el pertenece? Si puede haber repetidos. El pertenece como diciendo, está 0 veces o una vez. Por eso el true o false. Pero si ahora puede estar el producto agua mineral 100 unidades, soñá. ¿Está bien? Soñá que lo va a encontrar. Me conviene más que sea booleano que sea un entero. ¿Está bien? Entonces, más bien uno piensa en ocurrencias. X en M, que en vez de dar un booleano, me dice cuántas veces está. Un número mayor o igual que 0. Si es 0 es como si fuera el false. Pero cualquier número mayor que 0 no solo me dice que está, sino cuántas veces está. Es más útil eso que el booleano que me diga está o no está. El borrar puede tener variantes. ¿Por qué? Porque uno diría, si el elemento puede estar repetido, ¿qué variantes se les puede ocurrir? Y el borrarlo pone 0. ¿Eh? Le dice 0. ¿Qué dijiste vos? Exacto, son dos variantes. Borrar una ocurrencia del elemento, como vendí un producto de mi stack de productos, o borrar todos los elementos, todas las cantidades, todas las ocurrencias de ese elemento. Dos variantes, ¿no? Acá puse una, pero ve que en el práctico a veces o juegan con la otra o a veces tienen las dos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué queremos ver, perdón, antes de ir a esto? ¿Cómo implementar esto? ¿Está? Entonces, en las dos variantes que le dije que eran más intuitivas o más útiles, las dos cumplen la misma condición, que es, se parecen mucho a algo que ya manejamos, con lo cual, si ya sabemos eso, esto es un ejercicio. Porque yo digo, un multiconjunto es un conjunto. ¿Por qué digo un multiconjunto es un conjunto? ¿Un conjunto de qué? Un conjunto de números. De cargados. Más que un conjunto de números, es un... con una coma en el medio. Conjunto de... pares. ¿Qué son los pares? ¿Pares de qué? Dirían acá. Conjunto es que no se va a repetir, por eso digo conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué pares no se van a repetir? Elemento, para que no se repita el elemento, ¿qué pongo al lado de ese elemento? En el par, la cantidad. Porque hay que destruir ahora esta tipo. Sí, el destruir está en todos los TAD, es como que libera la memoria para no dejar todo colgado. Es como que no es básico de los TAD, pero lo sabemos incluir como para decir no dejen la memoria colgada, ¿no? Entonces, primera observación que uno tendría que notar siempre que vea algo nuevo es encontrar el parecido con algo que estudió. ¿Está bien? Porque acá no le vamos a enseñar en la facultad todo lo que pueda aparecer, pero si uno encuentra relaciones con lo que estudió, es más fácil decir, yo usaba tales algoritmos, qué sé yo, entonces puedo adaptarlo a eso que le encontré un parecido. Si no, es como que lo tengo que pensar de cero. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Un multiset M en realidad es un conjunto. Un conjunto de que elemento 1, cantidad de elemento 1, elemento I, cantidad de elemento I, pero esa parejita no se va a repetir, por eso digo es un conjunto. Es como que colapso las repeticiones en una parejita que es elemento cantidad. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo implementaba yo un conjunto?
Todas las implementaciones de conjunto sirven para este. Solo que en vez de tener el elemento, ¿qué voy a guardar? Un par. Entonces digo, a ver. Las listas que podría tener. Una variante sería tener una lista donde en cada nodito, en vez de tener un dato, tengo dos datos. Elemento, cantidad. ¿No? Elemento E1, cantidad de elemento E1. Elemento 2, cantidad de elemento 2 y así. ¿No? Ya voy a la variante esta. Los arreglos de booleanos también lo podría adaptar a parejitas. Pues diciendo, si yo, todos los elementos se mapean a un subrango de los naturales, y esa es la condición para usar arreglo de bits o de booleanos, ¿qué guardaba yo en el arreglo de bits o booleano? ¿True o false o 0 y 1? Ahora guardo la cantidad. Entonces, en vez de guardar un 0 y 1, guardo el producto i, ¿cuántas veces está? Numeral i. Lo adapto fácilmente. Una BB también lo puedo adaptar. ¿Qué guardo en cada nodo? Dos datos. Elemento, cantidad. Pero cuando digo menor y mayor, ¿a quién me voy a referir? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? A la cantidad. No, al elemento. Al elemento. Yo busco por el elemento, yerba. ¿Cuántos yerba tengo en el stock, no? ¿Está bien? O sea, el producto yerba lo busco como si fuera en la base de datos, ¿no? Después busco la cantidad que hay de yerba. Ese es el compañero del elemento, es la cantidad de veces que ocurre. Pero el orden de menor y mayor lo pienso por el elemento. ¿Está bien? Y el algoritmo sigue siendo muy similar. Si menor anda a la izquierda, mayor a la derecha, solo que en cada nodito voy a guardar. Entonces, cuando llegue abajo, voy a insertar. ¿Qué digo el algoritmo? Si es menor, anda del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Mayor del lado derecho. En un conjunto, ¿qué pasa cuando era igual? Encontré el elemento que en un nodo. ¿Qué hacía en un conjunto? Me iba. No lo tocaba porque si no puede estar repetido. ¿Ahora qué hago? No, si lo encontré y es igual, ¿qué hago? Le sumo 1 al contador de cantidad de ese nodo. Y si llego a null y no lo encuentro, ¿qué hago? Agrego el nodito como hoja, elemento, ¿y qué cantidad le pongo? 1. La primera vez le pongo un 1. El algoritmo es muy similar al que teníamos con una mini adaptación, solo que ahora cuando estaba le sumo 1, ¿está bien? Y cuando lo creo, lo inicializo como hoja, elemento con cantidad 1. Pero el código es igual. ¿Está bien? Entonces, eso para que vean que uno puede, lo que estudió, adaptarlo a algo muy parecido con mínimos cambios en la estructura. Vuelvo a la lista antes de pasar a la otra diapositiva. En la lista podría tener también la otra opción que sea una lista simple de un solo dato, pero si está repetido lo pongo, agrego el nodo. O sea, E1, E2, E1. Como la lista me permite repetir, entonces la pregunta sería, ¿cuándo me convendrá o la de abajo o la de arriba? Son dos estructuras diferentes, ¿no? Y las dos servirían para repetir. ¿Cuándo usarían una u otra? ¿Cómo compararían una u otra? Ya estamos llegando casi al final del curso, entonces uno empieza a comparar y decir, ¿no? Cliente, ¿cuál te conviene? Y la respuesta puede ser según. Me gusta eso según, pero que me digan según qué, ¿no? No según, solo así, según. La cantidad de espacio que tenga. Bien. ¿Cuál ocupa más o menos espacio? A ver, alguien que no, este habla mucho. Alguien más. Levanten la mano y yo les doy allá. La de abajo ocupa menos espacio. Sobre todo si... Ocupa menos espacio si... Son iguales. Entonces, la de abajo conviene más cuando los elementos en realidad están muy repetidos. Suponete que tenés dos productos, E1 y E2. Y uno está 500 veces y otro 1000 veces. En la de abajo, ¿cuántos nodos tenés? 2. Y en la de arriba tenés 1500 nodos. Entonces, si los elementos se repiten mucho, me conviene más la de abajo porque colapsa las repeticiones en un solo nodo. ¿Qué pasa si voy a insertar un producto, una ocurrencia? ¿Cuál me conviene más? ¿La de arriba o la de abajo? Si me dicen yo, ¿sabe qué? Vienen los productos y los quiero cargar todos rápido, ¿no? La de arriba, ¿por qué? Inserto al principio y no chequeo. En cambio, la de abajo tengo que buscar el producto para sumarle a su contador. No tengo más remedio que buscarlo, porque si no voy a tener muchos nodos repetidos y eso es lo que no quiero tener. Entonces, pro y contra, ¿no? La de abajo optimiza mucho la memoria, pero no es tan rápida para insertar. La de arriba me permite insertar en orden 1 porque no tengo que chequear, pero puede ser que la memoria, si está muy repetido, me explote. ¿Ok?
Eso para que ya vayan haciendo como análisis de cosas. Uno dice, y ya que me preguntaba, ¿y el parcial? Y el parcial puede ser que yo te diga, mira, quiero un multiset y te pongo un escenario, ¿no? Donde, no sé, quiero optimizar el uso de la memoria con elementos repetidos. Entonces, de las dos tendrías que elegir una. Una va a ser correcta y la otra no, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Qué? En estas dos, entre estas dos listas. No, con estas ya después hay más formas. ¿No? Bien, voy a dejar ahí porque no hay mucha variación con los multisets. Son conjuntos de parejitas, ¿no? Elemento cantidad. Vamos a ir a otro más interesante. ¿Está? Este me parece más interesante, le dedico un poquito más de tiempo, incluso lo voy a ver. El anterior también podría usar hashing. Elemento cantidad lo guardo en los noditos. Pero no tiene tanta aplicación. En cambio, este sí. Incluso lo voy a ver, voy a repasar un poquito el código con hashing. ¿Por qué? Porque en la tarea va a aparecer hashing. No en la tarea 3, pero en la 4 sí. Y está bueno que practiquen hashing porque se usa mucho en base de datos, se hacen un curso de seguridad y bueno, en la vida lo van a usar el hashing. ¿Cuál es el tag que elegí para el final? Las funciones parciales, los mappings, las tablas, las correspondencias entre ¿qué? Entre un dominio y un rango. ¿Está? Lo que uno llamaría una función. Entonces, a ver, yo digo, la función que calcula el cuadrado de un número. ¿Tiene sentido que yo lo piense como un TAD con constructoras, selectoras, predicados? No, porque el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9. Hay una expresión que calcula el producto a sí mismo, no necesito insertar, borrar, no tiene mucho sentido. Pero si yo quiero saber, o la BDLIA quiere almacenar las materias que cada uno de ustedes tiene aprobado, ¿cómo hace? Es una función que va de ustedes como dominio, número de estudiantes o número de cédula, en su legajo, lo que tiene aprobado hasta ese momento. ¿Hay alguna expresión que permita como calcular el cuadrado que genéricamente me lo dé? ¿Qué materia tiene aprobado cada uno de ustedes? Y no. Entonces, ¿cómo sabe BDLIA eso? ¿Qué va haciendo? Magia, dicen. Cuando termina cada semestre, ¿qué va haciendo? Planilla, pero pensemos una base, en un sistema informático, ¿cómo? Le agrega la materia que aprobó. Tiene que ir almacenando para cada estudiante el legajo, que incluso va cambiando con el tiempo. Después de cada semestre se espera que empiecen a aprobar más materias, hasta que en un momento tengan 450 créditos y egresen. ¿Está bien? Entonces, hay funciones en las cuales si no almaceno para el elemento de dominio la correspondencia, no hay forma de calcular con una expresión genérica. Uno podría decir los sueldos de los empleados, sí, hay tabla genérica, que si sos un grado X, grado 2 con 30 horas, está calculado cuánto vas a ganar. Pero hay empresas privadas donde el salario se negocia con uno a uno con el empleador y cuando le va a pagar, ¿cómo sabe? Y porque lo tiene tabulado, ¿no? Diciendo a este estudiante, ¿no? A este valor del dominio le asigno este valor del rango o de imagen, ¿no? A este valor del dominio, este valor del rango, ¿no? Y así es como que voy armando una tabla de correspondencia. Por eso el nombre tabla. El nombre tabla es, a este le corresponde este sueldo, a este le corresponde este sueldo, o este estudiante tiene esta materia aprobada, este otro, ¿está bien? Incluso más. No solo lo voy a tener que almacenar para saber responder y BDLIA si yo le pregunto, che, decime qué materia tiene aprobado tal estudiante, lo va a ir a buscar, sino que también va a querer actualizarlo. Y algo que la matemática, eso no le choca a los matemáticos, ¿no? El cuadrado de 2 es 4 y siempre el cuadrado va a ser 4, no me lo vas a cambiar. Pero las materias que tiene aprobada él, después del semestre, esperemos que tenga programación 2, ¿no? Metida ahí, entonces la va a tener que actualizar. Entonces yo necesito una función dinámica que en cualquier momento es una función. ¿Qué quiere decir función? Y lo único que no puede pasar es que un mismo elemento del dominio tenga dos elementos del rango diferente, un R, llamémosle, y un R'. Esto es lo que no puede pasar, ¿no? Ahí se rompe la noción de función, pero puede ser que en cualquier momento la imagen va cambiando, dinámica. Cada semestre va cambiando la imagen. Y eso no hay forma de tenerlo si no lo voy almacenando, si no voy actualizando. Ahí sí me sirve un TAD para insertar, buscar y borrar. En esos casos uno va a usar esto que vamos a ver ahora. No para expresiones genéricas como funciones matemáticas, porque esa no hace falta insertar, buscar o borrar o constructoras, selectoras, predicados. Entonces,
En esos casos yo voy a querer tener funciones en un dominio, en un rango. ¿Está? ¿Por qué digo función parcial? Porque no siempre para todos los elementos del dominio le voy a asignar una correspondencia. Puede haber algunos que no. Y ya hemos visto funciones parciales. En los puntos H que le hemos dado a las tareas, ¿dónde aparece la noción de función parcial? ¿Dónde la ven? ¿Cuándo les parece que algo de lo que tienen en un punto H de las tareas es algo que yo llamaría función o procedimiento parcial o total? Total sería todos los elementos del dominio tienen imagen. Parciales, algunos no. Y que la firma, no, la firma es como total. Pero hay algo que complementa eso. Dice. Precondiciones. Cuando tiene una precondición diciendo sobre la firma, algunos no. Los que no cumplen la condición, excluílos. Esas son funciones parciales. Si no tiene precondición, la precondición es true, ahí sí, la función o el procedimiento es total. La división en números, por ejemplo, es una función parcial. No puedo dividir si el denominador es 0. En una pila no puedo obtener el primero si la pila es vacía. No puedo retornar algo que no existe. ¿Está bien? Y acá naturalmente van a ser funciones parciales porque uno diría, por ejemplo, programación 2 puede ser que se inscriba un estudiante fuera de fecha, que un estudiante se da de baja. ¿Está bien? Después del periodo de desistimiento. Entonces, el dominio puede ir cambiando, por eso que es parcial también, es como dinámico. ¿Ok? Bien, ¿qué operaciones le pondríamos entonces a una tabla, función parcial o como quieran llamarlo, mapping? Otra cosa, esto es muy comúnmente conocido, la asociación de, por ejemplo, claves con valores, ¿no? La correspondencia, no sé si han leído un libro, clave-valor, mapping, clave-valor. ¿A qué le suena eso? Clave-valor, correspondencia clave-valor. ¿Alguien escuchó? ¿Qué es eso? Un diccionario, pero más conocido comúnmente, porque la palabra diccionario solo poco lo conocen, es una base de datos. Las correspondencias entre las claves, el acceso y la información que guardo para ese acceso. ¿Está? El número de estudiante y el legajo. El número de funcionario, su sueldo. ¿No? Lo que sea, una base de datos, tengo una clave y lo que quiero guardar para esa clave. Esto es lo más parecido que hemos visto a una base de datos. ¿Tá? Las correspondencias es donde no puede pasar que una misma clave, un mismo estudiante tenga dos legajos distintos. No puede pasar. ¿Tá? Eso es lo único que no puede pasar. Esto que está acá es lo único que no puede pasar. Entonces, ¿qué quiero construir? Bueno, veamos operaciones del TAD que podría tener. Usando todo lo que aprendí hasta ahora, ¿no? Algo que construya lo que podríamos llamar esta tabla de correspondencia vacía. Conjunto vacía, pila vacía, lista vacía. Bueno, agreguemos tabla vacía. Insertar. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a insertar una correspondencia, no es que agrego un D o un R suelto. Agrego el D con el R. Es una parejita. ¿Qué puede pasar cuando yo agrego un D o un R acá? Cuando agregues otro D, puedes apuntar al mismo R que yo tenía. No, perdón. Cuando agregues otro... Yo voy a agregar un D con un R. ¿Qué puede pasar cuando voy a agregar esta parejita acá? ¿Que ya exista quién? La pareja. Si existe la pareja tal cual, diría, anda, y no hay problema. Pero no, lo problemático no es que existe el R. El D. Pues yo agrego el D con el R, y suponete que D ya estaba con un R', y agrego el D con el R acá, va justo a pasar esto que está acá, que es lo único que no puede pasar. Si agrego el mismo D con el mismo R, lo va a sobreescribir y no va a haber problema. Pero si agrego el D con otro R, tengo un problema. Entonces uno dice, ¿cómo lo solucionás a nivel de especificación? Bueno, no lo dejo. Si ya está D con alguien, no lo podés insertar. U otra opción más práctica, más útil, ¿cuál sería? El estudiante ya está, tiene tantas materias aprobadas, pero ahora llega el fin del semestre y le voy a incorporar, quiero cambiar. ¿Qué hago? Actualizar. Entonces más vale que, si no está, agregalo, y si está, sobreescribile el R con el nuevo R. Entonces el viejo desaparece y pasa a tener el nuevo. Entonces va a tener uno solo, pero el nuevo. Entonces eso es lo que dice acá, como opción, ¿no? O sea, insertar una correspondencia en DR en una tabla, si D está definida, o sea, ya tenía imagen, actualiza la correspondencia con R. Tomé esa decisión cuando especifico acá, ¿no? Hace un update en ese caso. Entonces,
ya para esta voy a tener algún predicado que voy a necesitar para chequear esto. Por ejemplo, saber si un valor del dominio tiene imagen, está definido. ¿Tá? Agrego un predicado, saber si una tabla está vacía, saber justamente esas, si un valor del dominio tiene imagen en una tabla. Muy útil, no te digo, Bedelía, ¿este estudiante está inscrito en programación 2 o no? ¿Está bien? Hasta ahí uno dice, a ver, si tengo la tabla vacía y voy agregando parejitas D con R's o actualizando, puedo generar cualquier dibujito de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Voy cargando lo que hace Bedelía, ¿no? Al comienzo del semestre va dando de alta a los estudiantes que están inscritos en programación 2. Cada vez que ustedes insertan, se van cargando una tabla. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Hasta ahí tengo qué cosa de los TAD, lo que se llaman las operaciones de qué tipo. Y las inserciones le dimos un nombre. ¿Cómo se llaman esas operaciones? Las constructoras. Entonces ahora vamos a la selectora. ¿Para qué quería yo una tabla? Para sacar información. Entonces, una forma de sacar información es, ¿para qué quiero una función? Para obtener la imagen de un valor del dominio. Digo, tal estudiante, dame lo que tenés guardado. ¿Tá? Entonces, obtener la imagen de un valor del dominio que existe en una tabla. ¿Y cómo sé si existe? Porque yo no, recuerden, cuando yo especifico, no tengo la implementación. ¿Cómo lo voy a chequear entonces? Desde una aplicación saber si existe o no el valor del dominio. Estoy yendo muy rápido entonces, porque ya lo dije. Obtener la imagen de un valor D del dominio que existe en una tabla. ¿Cómo sé si existe? La operación de arriba, el predicado, me dice si un valor del dominio tiene imagen. Entonces, si esto me da true, puedo hacer la operación obtener, el recuperar, que se suele llamar, ¿no? Puedo recuperar si el estudiante está en programación 2. Si no está en estudiante en programación 2, no puedo obtener nada porque no hay nada. ¿Está? Eliminar. Eliminar, yo podría decirte, paso a la correspondencia, a la parejita de R, pero alcanza con que solo le pase el D. ¿Por qué solo le alcanza con que le pase el D? No. ¿Por qué? Ya sé que lo sabes, pero no. ¿Hay más? Son pares, pero además, ¿qué es lo que es el D del par? Son pares desparejos estos. Hay uno más importante que el otro. Es la clave. El D es la clave. Entonces, de alguna manera, yo para eliminar alcanza con que me digas quién es el D. Cuando quiero obtener, decime el D, yo te doy el R. O sea que pasa a ser prioritario, ténganlo en cuenta, cuando voy a implementar ahora. Porque eso, uno diría, hay dos, pero hay uno que es más importante. ¿Está? Entonces eliminar, dice, elimina una correspondencia de una tabla, una parejita, digamos, dado un valor del dominio, porque no alcanza. ¿Está? Como no puede estar con más de uno, lo elimina. Y si no está, no hace nada. Y un destruir igual que todo. Y acá le vuelvo a hacer la misma observación, ¿no? Hay una ayuda ahí, diciendo, ahora que vivimos la tabla específica, ¿qué es una tabla? ¿Qué es una función parcial? Un hash es una implementación. Conceptualmente, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de nuevo. Y de nuevo es de pares. Como el multiset, pero el multiset era elemento cantidad. Y ahora, ¿qué es lo que es? Un conjunto de pares, pero es elemento del dominio, elemento del rango. Pero sigue siendo un conjuntito de parejitas, de 1 a R1, de I a RI, de N a RN, con una condición. ¿Cuál es la condición? Que no puede haber un mismo D con dos R distintos. Y eso se va a encargar, por ejemplo, de insertar, de garantizar eso. Al actualizar no va a permitir que esté dos veces. ¿Ah? Lo que suelen decir en matemática, que es una función, un subconjunto del producto cartesiano dominio-rango, en el cual un valor de dominio no tiene asociado dos valores del rango distintos. Pero si lo pienso así, diciendo, bueno, entonces yo me di cuenta de esto, o nos dimos cuenta de esto juntos, y quiero implementar todas estas operaciones sabiendo que una tabla en realidad es esto, un conjunto de pares, digo, uso todas las implementaciones de conjunto para esto. Teniendo en cuenta que ahora, al igual que en el multiset, son pares. Los rangos no se pueden repetir para un mismo valor del dominio. Podría ser que dos elementos del dominio distinto tengan el mismo valor del rango. Exacto. ¿Tiene sentido eso? ¿Dos estudiantes tienen el mismo valor del rango?
Sí, sería como decir, dos estudiantes distintos tienen la misma materia aprobada en este momento. Se dice que la función es, ¿cómo se dice? Cuando tienen dos valores distintos, tienen el mismo valor de rango. Se dice que la función no es, ¿qué? Inyectiva. ¿Está bien? Pero es función, no es inyectiva. Surjectiva es cuando todos los valores de rango tienen asociado un valor del dominio. Entonces, repasemos las implementaciones, porque vuelven a hacer ejercicios ahora, pero para lista de pares, donde el par ahora me interesa que sea un valor del D y un valor del R. Entonces digo, si lo quisiera implementar una base de datos con una simple lista, lo puedo hacer. ¿Qué voy a tener? Una lista de parejitas de 1R1, de 2R2, o sea, lo que es este dibujito de la tabla lo pienso como una lista de nodos. ¿Está? Solo que casi todas las operaciones van a ser orden la cantidad de parejitas que tengo, de correspondencia. ¿Por qué? Porque insertar, que tiene que buscar el nodo en la lista. Borrar, tiene que buscar el nodo en la lista. Saber si un valor de dominio tiene imagen, buscar el nodo en la lista. Recuperar si el nodo está, buscar el nodo en la lista. O sea, orden n, con n la cantidad de nodos o correspondencia. ¿Fácil de codificar? Sí, pero no muy eficiente si la comparo con las que van a venir ahora. Pero fácil de codificar. Si yo no tuviera restricciones, digo una base de datos, a mí una lista, ya está. Arreglo de bits o de booleanos, ya que eran los mejores, vamos a ver de nuevo cómo lo adapto un poquito más. ¿Está bien? De nuevo, bajo las restricciones que tenía el arreglo de bits o de booleanos. ¿Cuál era? Que el subrango de los naturales tenía que ser, en el caso del conjunto de los elementos. Y ahora uno diría, ¿quién tiene que ser el subrango de los naturales? Las claves, o sea, el dominio. Si el dominio de mi función es su subrango de los naturales, número de estudiante puede ser, número de funcionario puede ser, porque son números de 0 a un valor. La pregunta es, ¿qué guardo acá? En el caso del conjunto guardaba 0, 1, true o false. En el caso del multiset guardaba cantidades. Y en el caso de la correspondencia uno podría decir, guardo el R, ¿no? ¿Sí? El R lo que sea. Si el R es un struct, guardaré el struct o un puntero, una clase, no sé. El R lo que sea. Puede ser una cosa compuesta. Ahora supónganse que el R es un número real. Yo digo, entonces me defino un arreglo de números reales. ¿Cómo sé si un valor del dominio tiene imagen o no? Si un i, el i, ¿tiene o no tiene imagen? ¿Qué miro acá? Si esto va a ser un arreglo de reales, ¿qué miro acá para decir tiene o no tiene imagen? O si fuera un arreglo de enteros, o un arreglo de... ¿Qué miro ahí para decir tiene o no tiene imagen? Entonces, en vez de guardar un entero, un real, vos estás guardando un puntero a. Exactamente. Porque si yo digo un arreglo de enteros, ¿entienden el problema? Alguna basura va a tener. ¿Cómo sé si esa basura es un dato o no? Entonces, para sacarme esa duda de arriba, si yo quiero guardar un rango, en vez de guardar el valor del rango, guardo un puntero al rango. Si es un real, puntero a real. Entonces, ¿qué codifico en el puntero? El puntero es como un booleano enriquecido. Porque el puntero cuando es null es como el false. Y cuando no es null es como el true, pero además lo apuntado por el puntero tiene el dato. En ese sentido enriquecido, ¿no? Me dice no hay nada o hay algo y es esto. Y es justo lo que quiero acá, diciendo no tiene imagen, es null, como el bit 0. Y si tiene imagen, lo que apunta el puntero es lo que yo quiero recuperar. Entonces guardo más bien punteros a rango en vez de guardar el rango. Por eso está la flechita acá. ¿Está? Entonces, ¿cómo inicializaría todo esto en vacío? Poniéndole a todo el arreglo null. Diciendo al comienzo no hay nadie, la tabla vacía, y a medida que voy insertando, voy cambiando las correspondencias. Eso no es hash todavía, ¿eh? Todavía no llega el hash. Ahora voy a llegar al hash. En esta voy a llegar al hash porque quiero repasar un poquito. La otra alternativa, penúltima, la última es el hash. Aunque después tenía algún ejercicio más ahí, pero no sé si vamos a llegar, si no lo van a ver en el práctico. Es el ABB, para mostrarle un poquito más de código, no tanto dibujito. Tenía un poquito de código. El ABB. El ABB de nuevo es de parejitas, D y R. Pero si miro la especificación, lo importante, como decía él, es la clave. Yo siempre que digo insertar, por más que tenga un D y un R, buscas el D para ver si está o no está. El recuperar, el D. El saber si está definido, el D. El borrar, el D. Entonces,
Cuando pienso menores y mayores, ¿en qué pienso? De los dos elementos del par en el D. Yo ordeno el árbol de menores, la parejita menor del lado izquierdo, mayor del derecho, pero pensando en el campo dominio de ese par. Priorizo el componente izquierdo del par. ¿Está bien? Total no va a estar repetido porque es la clave. Entonces, de nuevo, pienso en parejitas, pero con el valor de dominio. Y ya está, los algoritmos de insertar, borrar y buscar son muy similares al que discutimos recién, solo que el rango es el paquetito que acompaña. A ver, el algoritmo de insertar que vimos recién en el aire, ¿no? Insertar la correspondencia en un árbol. Recuerdan que si estaba, lo actualizabas, ¿no? Entonces digo, a ver, caso vamos al recursivo. Si es menor el D, yo quiero insertar una parejita DR. Entonces, es menor el D que el D sub I. ¿Dónde voy? Llamo recursivo del lado izquierdo. Es mayor, ¿dónde voy? Del lado derecho. Es igual. ¿Qué hago? Es igual al nodo donde estoy. El D es igual al D sub I. ¿Qué hago? El R que está en ese nodito lo actualizo con el parámetro que me viene a insertar. Le paso por arriba, ¿no? Y el otro caso que me quedó, que es el caso base, ¿no? Cuando era nula al comienzo. ¿Qué hago? Genero el nodito y le pongo el D y el R. Es casi el mismo algoritmo que vimos recién, ¿está bien? Pero solo que ahora, en vez de tener un número que es la cantidad de veces, es un R. ¿Está? Porque nos dimos cuenta, al igual que en el multiset, que es un conjunto de pares. El multiset es elemento cantidad y acá es elemento del dominio, elemento del rango. Cuando uno se da cuenta de eso, ve que todas las implementaciones las puede adaptar a esa noción y termina siendo muy parecido a lo que ya había hecho. Antes de llegar al hashing, les voy a poner un ejemplo, parece que no tendría sentido y van a ver que tiene sentido. Supónganse que yo dijera, ¿recuerdan el arreglo con tope que usamos por una pila? Que es un arreglo donde voy cargando hasta un tope y tiene sentido cuando esto es acotado, ¿no? Porque hay un máximo. Supónganse que uso un arreglo con tope para una tabla. Entonces, ¿qué guardo en cada posición del arreglo? La parejita, ¿no? Porque es un arreglo de pares, ¿no? D0, R0 está en la posición 0, puede ser un struct o dos campos, no sé, y así. Y además lo tengo ordenado por el campo dominio. ¿Está? Entonces, cuando voy a insertar, le busco el lugar que corresponda, corro el resto, inserto. Insertar no va a ser muy rápido. Bueno, vamos a ver si no va a ser muy rápido. La pregunta es, ¿me conviene hacer eso? Y me voy a poner diciendo Bedelía. Me reúno con Bedelía diciendo, te voy a convencer, Bedelía, de que esto no es tan malo. ¿Y por qué? Porque digo, a ver, ¿para qué puede ser bueno? ¿Qué te vienen a preguntar mucho a vos, los docentes? Y quiero saber del estudiante el legajo, si eso está inscrito o no. ¿Cuánto le cuesta, si está ordenado eso, encontrar un estudiante el legajo LR? ¿Qué algoritmo puede hacer de los que vimos que sea bueno? Uno simple es a un for que recorra, ¿no? La búsqueda binaria. Porque si eso está ordenado, y puedo ir al medio del medio, ¿no? Logaritmo en base 2 de n peor caso. 1.000.000 de estudiantes, 20 comparaciones. ¿Está? Uno diría, y está bueno, porque uno diría, ¿qué hace la Bedelía entre los periodos de parciales y exámenes? Los datos están estables, entonces vienen muchas consultas. Bueno, la consulta la va a responder en el orden logaritmo. Vamos al insertar, ¿no? Porque, a ver, ¿qué puedo hacer en orden logaritmo? Saber si un estudiante está o no está, recuperar la imagen de un estudiante, las dos son logaritmos. Uno dice, ¿y insertar? Y yo digo, hay dos insertar en este dibujito. ¿Cuáles son los dos estados del insertar que le puede interesar a Bedelía? ¿Qué pasa cuando el estudiante, ustedes ingresaron a la facultad? Ese es el insertar que le va a costar a Bedelía. Pero el insertar de mitad de semestre no le va a costar tanto. ¿Por qué? Exacto. Si es un alumno nuevo, va a tener que insertar ordenado, va a tener que correr. El peor caso es que le toque venir acá a la posición y correr todos un lugar, orden n. Pero ¿qué pasa si ya están en la facultad? Entonces cada vez, en cada semestre, ¿qué va a hacer Bedelía? Actualizar el legajo, pero ustedes ya están. Entonces, buscarlo es el orden logaritmo y actualizar el R que está en el mismo lugar, logaritmo. Entonces, las actualizaciones van a ser todas logaritmos, como una búsqueda. Solo la primera inserción cuando ingresaron es la lenta. Entonces uno diría, ¿te sirve? La primera vez tarda, pero después buscar,
todo el orden logaritmo por caso. Y puede ser que esto sea una pequeña base de datos. Yo la persisto y digo, esto es una base de datos. Si no es tan grande, logaritmo en 1.000.000 son 20, mira que va a andar volando esto. O sea que ven, algo simple puede ser muy útil. ¿Está bien? Vamos por último al hashing. ¿Recuerdan el hashing? A ver, lo comento medio rápido así. El hashing trataba de buscar lo mejor del arreglo de bits y lo mejor de las listas. ¿Qué era lo mejor que tenía las listas? El tipo de elemento de lo que vos quisieras. La memoria la maneja mejor que los arreglos porque no estructura demasiado. ¿Está bien? Pero es lenta para insertar, buscar o borrar una lista porque recorre la lista. El hashing, el arreglo de bits, ¿en qué era bueno? Que para acceder a un lugar iba en orden 1. Pero el tipo de elemento entonces tenía que ser algo que fuera un subrango de los naturales, porque tengo que ir por una posición, número de estudiante, pero un número, tiene que ser un número. Para en orden 1 voy a ese lugar. Pero no puede ser entonces un conjunto, no sé qué, de números reales arbitrarios, enteros arbitrarios, destinos arbitrarios, porque no son números, de 0 a n. Entonces, por eso no lo podía usar siempre. ¿Muy bien? La mezcla de esas dos dijo, bueno, ¿por qué no usamos un hashing donde yo uso una función que a cada elemento le digo un lugar? ¿Está bien? Entonces, dos elementos distintos podían ir en un mismo lugar, se llamaba una colisión, y la forma de resolver las colisiones eran enganchándolos en una listita, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? A ver, ¿qué quiere decir que esta lista tenga dos lugares? Exacto, la función de hash a dos elementos distintos le asignó la misma posición. Y un ejemplo muy tonto, aunque ineficiente, era si tomo la primera letra de una palabra, ¿no?, para asignarle la posición, entonces dos personas que empiecen con A van a ser asignadas a la función al mismo lugar, por más que sean personas distintas. ¿Está bien? Bueno, no voy a repetir todo hashing, pero resumiendo era eso. ¿Qué voy a usar ahora? Hashing, pero donde voy a guardar en los elementos, que son estos, o sea, los elementos son las listitas, las parejitas, D y R. Ahora, la función de hash, ¿sobre quién la voy a aplicar? ¿Sobre la pareja? Y no, como en el ABB, cuando yo decía menor y mayor, ¿sobre quién era importante ordenar? La clave. Y hashing también, en general uno lo hace sobre el dominio, la clave. Se aplica la función de hash al dominio, número de estudiante, número de empleados, cédula de la persona, un valor, le dice, es este el lugar que le toca. Y entonces vengo acá a esta listita y si quiero hacer un insertar, ¿qué tendré que hacer? Bueno, ver si está el nodito, actualizo el R, y si no está el nodito, lo agrego en esta lista. Lo mismo cuando quiero ver si está definido, buscar, pero siempre el hash me lleva a una listita. ¿Que cómo lograba? A ver, resumiendo, que esa listita, ¿qué quería de esa listita? ¿Que fuera larga o corta? Que fuera lo más corta posible. Corta. Las listas parejas y lo más cortitas posible. Dos decisiones para lograr eso. ¿Cuáles eran? El factor de carga aproximadamente 1. ¿Y qué era el factor de carga? La cantidad de elementos que yo tengo acá, totales, respecto al tamaño de la tabla. Es decir, la cantidad de elementos que yo esperaba insertar, la cantidad de correspondencia, tiene que ser aproximadamente igual al tamaño de la tabla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en promedio en cada lugar tengo 1. ¿Está bien? Pero para decir en promedio tengo 1 cada uno, ahí venía la segunda condición, que era la función de hash. ¿Qué tenía que garantizarme la función de hash? Sí. Que tuviera una buena dispersión. Que tuviera una buena dispersión. Porque si todos los manda a la posición 0, ¿está bien? Por más que la cantidad esperada, yo esperaba 10.000 y me hice una tabla de tamaño 10.000, si la función de hash todo le dice vayan todos al 0, voy a tener una lista larga en la 0, todo lo demás vacío. Las dos condiciones son necesarias. Una buena función de hash que disperse bien y estimar la cantidad de elementos respecto al tamaño de la tabla. ¿Está bien? Pero los algoritmos son parecidos. Para ver qué tan parecido, vamos a verlo, un algoritmo. El insertar lo habíamos visto en la clase anterior, entonces vamos a ver cómo se transforma el insertar para la tabla. Fíjense, ¿qué cambia? Si ustedes recuerdan un poquito y después lo comparan, la representación de la tabla es exactamente la misma. ¿Cuál es? Un arreglo, que lo llamo tabla, de punteros a nodos, o sea, de listas. Una cantidad y una cota. La cantidad es la cantidad actual y la cota es el máximo, o el estimado. ¿Está bien? ¿Qué cambia? Que el nodo hash en un conjunto tenía 2 campos y acá tiene 3.
¿Por qué? Porque el siguiente sigue estando, porque es una lista simple encadenada, pero en vez de tener un dato, tengo dos datos. Una parejita, DOM y RAN, los llamé acá. ¿Está? Son pares. Es la única diferencia. La función de hash, acá la puse arriba, se va a aplicar solo sobre el dominio D, ¿está bien? Y no sobre el rango. Entonces, ¿qué sería un insertar? Recordemos, y le voy a tratar de hacer la comparación con el insertar del conjunto, y después chequenlo y van a ver que es así. Primero lo que hacía es, decía, ¿dónde le toca a este? Voy a insertar un D y un R en la tabla T. Digo, vamos a ver dónde le toca D. Aplico la función de hash a D, módulo el tamaño de la tabla. ¿Por qué hacía esto? Claro, en realidad para que entre en la tabla, porque yo puedo decir, mis claves son enteras, pero para que siempre quepa en el tamaño de la tabla, hago un módulo, entonces el resultado va a ser un valor en el que va a estar entre 0 y cota menos 1, que es justamente ahí me aseguro que esa posición existe. ¿Ah? ¿Qué hago? Entonces ya tengo la posición. Entonces voy a la tabla, al arreglo, en esa posición y obtengo la listita. ¿Ah? O sea, obtengo en este caso esta listita, este puntero, por ejemplo, que sale acá. Cuando tengo la listita, vamos a ver si estaba. Si lo voy a insertar, ¿por qué? Porque si estaba, ¿qué hacía? Lo actualizaba. Y si no estaba, lo agrego. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Si lista distinto de null, o mientras lista distinto de null, y lista dominio sea distinto del D, movete en la lista, y cuando salgas preguntá, si la lista es null, quiere decir que no estaba. Y si no estaba, hay que agregarlo. ¿Dónde lo agrego? Y bueno, podría ser que lo agregue al comienzo de la lista, por ejemplo. Yo digo, bueno, el mismo algoritmo insertar al comienzo de la lista que vimos en la clase pasada. Me defino un nuevo nodo, le cargo los dos campos datos que son DOM y RAN con D y R, y estos dos flechitas que están acá con rojo es, ¿no? El nodo siguiente es el comienzo de la lista, y el comienzo de la lista pasa a ser el nuevo. Y le aumento la cantidad. Si salió porque la lista es distinto de null, quiere decir que lista dominio es D. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Lista RAN, pasarle por arriba al rango con el nuevo R. Y la cantidad, ¿por qué no aumenta? Porque estoy actualizando y no estoy agregando una nueva parejita. ¿Ah? Ven que el código es muy parecido al que vimos antes. ¿Ah? Y vuelvo a decir algo mismo que dije en la clase pasada, porque esto lo van a tener que aplicar. Entonces, para que lo sepan y no empiecen a codificar cosas que no entiendan. Acá hay un while, ¿no? Uno diría, ¿qué orden es esto? Está difícil saber el orden. Como dice un while, ya no va a ser orden 1. Pero uno diría, sí, debería ser orden 1 promedio, porque uno espera que esta lista, como dijimos que sea, de largo, promedio 1. ¿Y de qué dependía? De que la función de hash distribuyera bien y que yo estimara la cantidad de parejas con el tamaño de la tabla. Entonces, en promedio, en cada uno voy a tener 1. ¿Por qué pongo un while? Porque puede haber 2, puede haber 0, puede haber 3. Pero no debería haber más que un factor constante, porque si no ahí se rompe el hash en cuanto a la eficiencia. ¿Se entiende? Último comentario. Bueno, acá está la especificación. Igual esto lo tienen subido, ¿no? Un poquito más de código les dejé. Pero para que lo vean después, yo no. Pero quería detenerme un poquito en este, porque capaz que lo tienen claro, pero igual lo quiero remarcar, porque algo de esto también van a codificar, o en el práctico o en la tarea. Supónganse que voy a implementar ahora la opción del ABB, la tabla con el ABB, ¿no? El ABB donde tenía nodito que es dominio rango. Una sola cosita quería resaltar acá, ¿no? Y diciendo, acá ponía los menores y acá los mayores. Entonces uno diría, ¿cómo es la representación acá? Bueno, podría tener un puntero a la raíz del árbol y un entero cantidad. ¿Cuántas parejitas tengo, no? Y el nodo ABB tiene dominio rango y dos punteros izquierdo-derecho. ¿Está? Entonces, ¿cómo es el crear tabla? Fácil. Hace new de la representación, la raíz es null, cantidad 0, ese es crear la tabla vacía, ¿no? El árbol vacío sería. Me voy a detener en este y con este nos vamos. ¿Qué pasa con el insertar? El insertar, si uno mira la firma o el tipo de la función o procedimiento, es este. El que está en la especificación dice, dado un D y dado un R, lo agrega a la tabla o actualiza la tabla. Uno esperaría muchas veces en una ABB programar el algoritmo es más fácil, si lo voy a actualizar, hacerlo recursivo o iterativo. Recursivo. Pero ¿qué pasa? Cuando miro
lo que tengo acá como parámetro, cuando yo llame recursivamente por el árbol izquierdo o por el árbol derecho, voy a llamar con izquierdo derecho y me va a dar un error, porque acá no hay ningún árbol acá. Esto es una tabla, no es un árbol. ¿Está bien? ¿Se han topado con eso? ¿Qué harían ahí? Pero si miro la tabla, un campo de la tabla es el árbol. ¿Está bien? Entonces, cuando uno dice, yo quiero hacer recursión en el árbol, pero el parámetro es la tabla, no es el árbol. Entonces, ¿qué uno hace ahí? Un método auxiliar. Donde ahí sí le agrega como parámetro el árbol y desde el principal lo llama con el árbol. Entonces, ahí sí puedo hacer recursión. Eso es lo que hice acá. Fíjense que este ya va a llamar a un insertar a bebé con el D y el R y con el componente de la tabla que es el árbol de flechita bebé. Entonces, ahora sí, el que yo voy a programar recursivamente es este, el insertar a bebé que recibe un árbol, o sea, un asterisco nodo a bebé, ¿está bien? Y voy a poder decir si es null, si es igual, si es menor o mayor, ¿está bien? Recursivamente. Entonces, cuando les pase eso, que uno dice, quiero hacer recursión, pero el parámetro no tengo, hago un método auxiliar y desde el principal es como un pasamano, ¿no? Lo llama con el componente que sea y programa el auxiliar. ¿Está bien? En este caso, el auxiliar, fíjense que además le agregué en la firma, podría haber sido un void, pero le puse bool. ¿Qué es ese bool? Bueno, fíjense que cuando agrega algo nuevo, retorna false, y cuando actualiza, retorna true. O sea que me está diciendo con un booleano, actualicé o agregué. ¿Y por qué eso es importante? Uno diría en insertar principal. Para que dé cuenta la cantidad. Para la cantidad. Entonces, cuando pase eso, puedo hacer ese auxiliar y diciendo, bueno, si justamente, si de alguna manera agregaste algo nuevo, entonces aumenta la cantidad. Si actualizaste solo, no aumentes la cantidad, para que no me quede inconsistente. ¿Está bien? Entonces, eso ténganlo presente. Cuando quiero hacer recursión y me hace falta algo de información, yo en el método auxiliar puedo agregarle la firma que quiera. Muchas veces agrego más parámetros que los que me dieron, que están en componentes de la representación, y puedo retornar marquitas para decir hice esto o hice aquello, por ejemplo un booleano en la firma, que después me sea útil para que esto me quede simple. Terminamos acá. Les prometo que la clase que